Mis queridos Tyrants, hoy la coalición de gobiernos ordenados contraataca. Estas bestias incontrolables, estos locos, no podrán avanzar más. Yo, el presidente Prescott, autoricé un ataque planetario total desde nuestro arsenal de armas Martillo del Alba. Según mis órdenes, la CGO colocó destacamentos de infantería en ciudades clave para acabar con cualquiera de estos locos. Para aquellos ciudadanos que no puedan evacuar con seguridad a tiempo, la coalición agradece su sacrificio. Perdón, esta es la única manera. Las ideas políticas siempre son un tema complicado, y en el caso de Gears of War, esto dio un nacimiento a una nueva nación, la coalición de gobiernos ordenados. En Cera, en este mundo, la humanidad tenía una larga historia de conflicto que llevó a sus habitantes al borde de la destrucción más de una vez, a pesar de eras intermitentes de paz. Las fuentes de combustibles fósiles y nucleares del planeta no eran suficientes para satisfacer la creciente demanda mundial. Esto se solucionó eventualmente con el descubrimiento de la emulsión. La doctora Helen Cooper desarrolló el proceso masa ligera para transformar esta sustancia previamente inútil debajo de cera en una fuente de energía inagotable, conocida como emulsión. Con su promesa de energía casi ilimitada, esta era la solución a la creciente necesidad de energía de la humanidad, y rápidamente se convirtió en una fuente de energía clave. Sin embargo, el descubrimiento de emulsión también provocó un cambio de poder político y económico, instigando la guerra entre los países lo suficientemente afortunados como para tener grandes reservas de emulsión y aquellos que no. Aunque la economía de ciertos países como Tyrant floreció tras el descubrimiento de la emulsión, un destacado filósofo contemporáneo temía los posibles efectos de esta repentina afluencia de riqueza material. Buscando revertir el declive moral de la sociedad de Tyrant, el intelectual socialista Alexis de Tocqueville escribió una antología de volúmenes políticos comúnmente conocidos como el Canon Austero. De Tocqueville en estos volúmenes esbozó una doctrina política diseñada para reorientar la sociedad de la nación de Tyrant hacia las virtudes tradicionales de orden, fe, trabajo, diligencia, lealtad, pureza, honor y humildad. Con la esperanza de mantener su monopolio sobre el suministro global de emulsión, los líderes de las naciones de Kashur, Sarhud, Dushin y Tyrus, más tarde conocidos como los padres fundadores, acordaron consolidar sus recursos en un nuevo colectivo sociopolítico conocido como la Coalición de Gobiernos Ordenados. Estos padres fueron los jefes de Estado de las naciones ricas en emulsión y sus fundadores, pero entre todos ellos había un hombre destacado, y ese era Nazar Embry. Este hombre de la nación de Tyrus se convirtió en el principal alfader y fundador de la coalición. Usó la ideología política y los conceptos del socialismo de Alexis de Tocqueville para desarrollar la filosofía política que eventualmente se convertiría en el Canon Octus, un documento que intentó modernizar la filosofía de Tocqueville, convirtiéndose en el documento constitucional de la coalición. Tras la perfección del proceso masa ligera, se hizo añicos la esperanza de que la energía barata perpetuará la edad dorada de cera. La economía global se derrumbó, dejando solo a las pocas naciones con acceso a emulsión ilesas. Aquellas naciones sin emulsión, ante el colapso económico y la ruina total, lanzaron una invasión contra sus vecinos para tener este recurso clave. Las líneas de batalla se trazaron entre dos superpotencias, la Unión de Repúblicas Independientes y la Coalición de Gobiernos Ordenados, también conocida como la UIR y la COC. Esto dio comienzo a una guerra de 79 años, a la que toda Cera se referiría como la Guerra Péndulo, que casi destruyó ambas facciones y a Cera misma. Incluso después del final de la guerra y décadas después aún se encuentran restos de las batallas entre la COC y la UIR. La Coalición de Gobiernos Ordenados tenía un historial de cometer algunas atrocidades que causaron cierto odio a la COC, como para calificarlos como cerdos fascistas y como una organización tiránica y hambrienta de poder. Desde las guerras del péndulo hasta las guerras locos, la COC había cometido varios actos controvertidos durante las guerras del péndulo, como por ejemplo el uso de campos de prisioneros,
el bombardeo de ciudades y las pruebas que se llevaron a cabo en el centro de investigación de New Hope. Varias décadas de guerra terminaron con la creación del martillo del alba, tecnología de arma orbital que se podía utilizar para poner fin a la guerra. La guerra finalmente terminó cuando la CO robó la tecnología del Hammer of Dawn, o martillo del alba, de una instalación de la UIR y terminó el arma. La CO utilizó este sistema de arma orbital como una amenaza contra las naciones de la UIR, por lo que la Unión de Repúblicas Independientes se vio obligada a rendirse y firmar un armisticio. Después de ganar las guerras del péndulo con el martillo del alba, la CO disfrutó de 6 breves semanas de dominación mundial, antes de que emergiera la Horda Locus, formada por criaturas subterráneas debajo del planeta. Invadió casi todas las ciudades importantes de Cera, en lo que fue una campaña de rápido dominio. Solo en el primer día murió una cuarta parte de la población humana total. La población humana restante dio muchas teorías sobre los orígenes de esas criaturas. Un ejemplo de ello es que los locos vinieron de un planeta vecino, o una de sus lunas, y que se alimentaban de inmorción. Sin embargo, el verdadero origen de los locos está realmente relacionado con la coalición. Durante el comienzo de las guerras del péndulo, muchos mineros de inmorción que habían formado parte de la fiebre del oro comenzaron a contraer una enfermedad grave conocida como neumonía o SIDA, una condición que eventualmente los llevó a la muerte. Buscando una cura, trasladaron a los miembros infectados de la población al centro de investigación de New Hope, incluidos niños, hijos de los mineros de inmorción, donde se esperaba encontrar una cura al problema. Desafortunadamente, la inmorsión comenzó a mutar. Los experimentos resultaron en la creación de los Ares, predecesores y padres de la Horda Locus. Temerosos de la respuesta política y de los medios hacia estas personas mutadas, los científicos de New Hope sellaron a los Ares y llevaron a sus hijos al monte Kadar. Los Locus, en el momento de emerger, eventualmente derrotarían a la CO y estuvieron cerca de acabar con toda la humanidad. La humanidad, sin embargo, en un último esfuerzo, utilizó el arsenal de armas láser del martillo del alba para arrasar el 90% de la superficie planetaria y mató todo lo que quedó atrapado en la superficie, dentro de las áreas de explosión. Los Locus sobrevivieron al martillo, pero no pudieron lograr una victoria rápida contra la humanidad como esperaba. El ataque de la CO terminó matando a millones de personas. Esto destruyó gran parte de la infraestructura de Cera. El ataque fue tan brutal que los muertos quedaron petrificados en las posiciones en las que están al momento del ataque. También se estableció la ley de fortificación, ratificada durante el preludio del contraataque del martillo del alba. Esta ley básicamente estableció la ley marcial en las áreas controladas por la CO en Cera. También permitió que la CO transformara la meseta de la ciudad de Jacinto en una fortaleza inexpugnable, eliminó libertades civiles. Además, otorgó al Departamento de Reclutamiento de la CO derechos legales para reclutar a todos los supervivientes en el ejército que habían luchado en la guerra del péndulo, y colocó a las mujeres que no podían dar a luz en puestos que no eran de combate, como pilotos, médicos y operadores, así como obligar a la mayoría de las mujeres que podían dar a luz a granjas de cría a vivir con el único propósito de dar a luz para ayudar a repoblar la raza humana. Los restantes órganos soberanos del gobierno de los Estados-nación que alguna vez existieron bajo el paraguas de la coalición fueron disueltos para centralizar completamente el poder dentro de un liderazgo eficiente. Además, la ley de fortificación también nacionalizó efectivamente todos los activos civiles privados, la infraestructura y propiedades restantes bajo el control del ejército de la coalición. Estas leyes obviamente no fueron populares. Los sobrevivientes de los ataques llegaron a resentirse de la coalición por sus acciones y decidieron vivir fuera de la jurisdicción de la CO, conociéndose como varados. Con la llegada de los locos, las naciones miembros fueron suprimidas por la CO, pero más naciones terminaron por unirse a esta organización. Los territorios de las islas del sur, Peles y la República de Austria se unieron a la CO después de la Guerra del Péndulo, y Goraznaya, una antigua nación de la UIR, también llegó a un acuerdo con la CO tras el hundimiento de Jacinto. La CO tenía un santuario en una isla de alto secreto llamada Azura, destinada a ser un refugio para los mejores y más brillantes de la COG. Azura era una combinación de resort de lujo, instalación de investigación y base militar protegida, oculta por un huracán artificial. En los días finales de la Guerra Locus, varios meses después del hundimiento de Jacinto, apareció una nueva amenaza, los Lamben, locos enloquecidos y mutados por su contacto directo con inmorsión, que lograron llegar a la superficie, donde comenzaron a infectar toda la vida en Cera.
Al principio, los restos de la coalición, ahora disuelta, creían que los Lamens solo infectaban a los locos, pero pronto se encontraron con los Formers, humanos infectados y mutados por inmersión. El Dr. Ann Finis finalmente logró desarrollar un arma capaz de acabar con locos y Lambent, pero fue capturado por los locos en la primera batalla de Azura, antes de que pudiera activarla. Los restos de la CO finalmente se vieron obligados a unir fuerzas con los reductos de la UIR e invadir Azura para activar el arma antes de que la reina Mira pudiera usarla para acabar con la humanidad. Durante la batalla, el arma se activó, matando a todas las formas de vida Lambent y locos conocida, exterminando efectivamente a la especie Lambent y poniendo fin a la guerra Locus. Después del conflicto, en algún momento al final de la guerra Locus, la coalición se restableció, siendo conocida por muchos como la nueva coalición. El arma de contramedidas de inmersión, sin embargo, tuvo varios problemas para muchas de las nuevas naciones que intentaban reconstruirse en Cera, ya que no solo destruyó la amenaza Lambent junto con los locos, sino que también vaporizó el suministro global de inmersión de Cera, lo que obligó a los serranos a utilizar recursos alternativos. Un antiguo Gear de la coalición de gobiernos ordenados, Bear, presentó una coalición, fundando Divi Industry. Este creó a los Divis, unidades robóticas para actuar principalmente como unidades de reconstrucción, para ayudar a los humanos a reconstruir la sociedad en Cera. Antes de su uso en la coalición de gobiernos ordenados, el gobierno también hacía gran uso de robótica, ya que modificaba modelos civiles para funciones militares. Las unidades Jack originalmente se crearon para una amplia gama de aplicaciones, desde trabajo médico y reparaciones eléctricas hasta análisis de datos. La CO se apresuró a crear una versión militarizada de la unidad Jack, y asignó esos modelos blindados a escuadrones de militares individuales para brindar apoyos a los comandos y Gears como tal. Los Divis se diseñaron inicialmente para manejar trabajos peligrosos, como la construcción, y se crearon únicamente para su uso puramente civil, pero el gobierno de la coalición armó las unidades y las modificaron como fuerzas militares, para reformar el poder de la CO, a pesar de las quejas de Divi Industries. Los Divis se reconvertirían en una fuerza policial mecanizada, y finalmente se alistaron en el ejército de la COG, reconstruido para combatir los secuestros de ciudadanos de la CO en varias ciudades-estados y asentamientos dentro del territorio de la coalición. Esos secuestros se culparon a una facción rival, conocida como forasteros, grupos de humanos que vivían fuera de las ciudades-estados de la coalición en la era posterior a la guerra Locus, quienes ocasionalmente realizaban incursiones en el territorio de la COG con la esperanza de obtener recursos. Los bots estaban ayudando en tareas cruciales como guardias, mantenimiento de la orden público, recuperación de escombros de la devastada metrópolis de Cera y más. Pero especialmente estaban ayudando en la construcción de nuevas ciudades automatizadas conocidas como asentamientos. Este programa se concibió como un reemplazo de las antiguas ciudades y pueblos de Cera devastados por la guerra, quienes se inspiraron libremente en la nueva capital de la COG, Nueva Ephyra, pero eran mucho más pequeños en tamaño en comparación con la capital de la COG, construidas en pocas semanas por la fuerza laboral masiva y automatizada de Divis. Los asentamientos incluían distritos residenciales, restaurantes, distritos comerciales, al menos un hospital y una torre de control central que almacenaba el fabricante del asentamiento y el complemento de Divis. Estos lugares fueron necesarios con la aparición de un evento meteorológico conocido como llamarada de viento, o simplemente llamarada, muy probablemente causado por los daños ambientales del martillo del alba, pero lo más probable siendo causados por la arma de contrainmursión que terminó la guerra Locus, ya que estos sucesos no se presentaron durante la guerra contra la Horda Locus. Esta amenaza medioambiental se tuvo en cuenta en el diseño de los asentamientos, ya que estos se diseñaron para ayudar a proteger a sus habitantes contra los peores peligros que una llamarada pudiera traer. Y en caso que fallaran, los residentes de un asentamiento podían retirarse a amplios refugios que presentaban muros de viento que los rodeaban durante las bengalas y ayudaban a bloquear y disipar los vientos. A pesar de incorporar los principios socialistas desarrollados por la Alexis de Sispet, los Tuscanon apoyó la cultura autoritaria de la coalición y sus estados miembros, transformando el significado de estos principios para ayudar a su ideología reaccionaria. El símbolo de la coalición es un engranaje, supuestamente para hacer referencia a sus siglos en inglés, COG, un tipo de engranaje. Muchas ramas de la coalición usaban el simbolismo del engranaje también con motivos de calavera para representar a sus áreas militares. Por ejemplo, tanto la marina, el ejército y el mismo gobierno
El símbolo como tal representaba la máquina y el apoyo mutuo que necesitaban los engranajes para que la máquina funcione entre sí y avance en su lucha por sobrevivir, cooperar pacíficamente entre sí y cambiar su forma de favorecer la guerra. Cuando la coalición se reformó, crearon un nuevo símbolo conocido como el presagio del Fénix, un nuevo emblema que representaba al Fénix como el resurgimiento de la coalición. Al igual que el emblema de la COG anterior, presentaba un engranaje con 8 dientes que representaban al Lotus Canon. Pero el centro vacío del engranaje estaba lleno de un fénix estilizado que simbolizaba el renacimiento de la civilización. Y al igual que el logo anterior, el Fénix Omen también se podía ver en arquitectura y estatuas de la coalición, como un motivo recurrente, y también estampado en armaduras como en estatuas. Cualquier discriminación, como es evidente de estas políticas, se debe más al nacionalismo que a cualquier otra cosa, ya que no tienen problemas con los diferentes colores de piel o religiones. La COG estaba dirigido por un presidente. El presidente era la máxima figura ejecutiva más alta en la coalición y tenía autoridad sobre todas las fuerzas armadas de los Estados miembros. El segundo al mando, la segunda máxima figura ejecutiva, fue el vicepresidente. El presidente era elegido por una asamblea que servía como rama legislativa llamada el Consejo de Soberanos. También había un gabinete donde se creaban departamentos individuales para apoyar áreas específicas de la COG. Junto a los 8 principios del Canon Nosteri también estaba la unificación del pueblo, la sociedad en torno al ejército para cementar la sociedad, así como el uso de propaganda masiva para motivar a la gente, que eran ideologías importantes en la COG. Year era el término generalmente presentado para la infantería estándar de las Fuerzas Armadas de la coalición. El término proviene de la máquina rotatoria, que significa la unidad de la COG, y el lugar del engranaje. Los Year son soldados altamente entrenados y resistentes, habiendo estado en un continuo estado de guerra, desde el conflicto de las guerras del péndulo. Los Year se organizan en escuadrones pequeños de 4 a 6 soldados, con nombres que los identifican. A diferencia de las tácticas de enjambre empleadas por los locos, los Year en general se especializan, y cada unidad y cada escuadrón es monitoreado por el cuartel general, por el personal de control, que observa la actividad sísmica y da órdenes a los Year en tierra, a través de YAG, o en la combinación de los comandantes de control. En comparación con el gobierno de la coalición, los Year se preocupan menos por difundir la doctrina de la COG o los suministros de munición y más por garantizar la seguridad de sus compatriotas y compañeros Year en combate. No tienen otra opción. Una vez que están en el ejército de la COG, o siguen órdenes o se mueren. Estas tropas, al enlistarse, realizan un voto solemne que hicieron todos los nuevos reclutas al entrar al ejército. Curiosamente, el programa Open Arms permitió a los prisioneros de guerra de la Unión de Repúblicas Independientes unirse a la COG y luchar en la guerra locus. Tras su alistamiento en las Fuerzas Armadas de la coalición, los antiguos miembros de la UIR, que también se unieron, tuvieron que hacer el mismo juramento que hacían los novatos. Como unidades de élite de la coalición, usaban a la Guardia Onis, que operaba a la sola discreción del presidente, antes de desaparecer en los archivos de la COG. Esta unidad tenía su propia ala aérea, batallones de tanques y regimientos de tropas que eran capaces de luchar en el frente y detrás de líneas enemigas. Como tal, la Guardia Onis tendía a utilizar equipos predominantemente negros para simbolizar su nombre. Sin embargo, llevaban los armamentos estándar del ejército. Todas las armaduras de la coalición comparten ciertas características similares. Por ejemplo, hay luces identificatorias que se encuentran en ciertas áreas de la armadura, en el casco y el paquete de energía. Las armaduras sirven para identificar el puesto y el ambiente en el que está una tropa. Por ejemplo, hay asignaciones y variaciones de color y detalles en las armaduras pechera o casco para evidentes extremos o rango, como por ejemplo caete, oficial o veterano. Estas armaduras se componen de una placa pectoral que se mantiene unida por 2 sellos, que se asemejan a 2 grandes círculos sobre el área del pecho. Algunos Years, por falta de suministro o preferencia personal, personalizan sus armaduras. Varios Years han realizado adiciones a su armadura por motivos personales o falta de suministro. Un ejemplo de esto es Pau, un antiguo soldado de la UIR que estaba orgulloso de su servicio en el ejército independiente, modificando la armadura azul estándar de la COG a verde para parecerse a su armadura de la UIR. La mayoría de los Years se le daban cascos que se asemejaban a una calavera, pero algunos Years habían optado por usar otro casco de acuerdo con las políticas de la COG, o ninguna. Todos los cascos tenían un sistema de filtración de aire que protegía al usuario del polvo, las cenizas
y otros materiales dañinos en el área, para que el usuario no se viera obstaculizado durante la batalla, pero estos sistemas de filtración tenían un límite. Como arma estándar, utilizaban el Lancer. El MK1 Lancer fue el arma de asalto estándar de la infantería de la CGO durante las últimas décadas de las guerras del péndulo, famosa por su efecto intimidatorio sobre las fuerzas de la UIR, por su bayoneta, pero esta fue sustituida por una motosierra integrada en el MK2 Lancer. Después de la experiencia operativa contra los locos, aunque la bayoneta era eficaz contra enemigos humanos, tenía problemas para penetrar la gruesa piel locus y solía partirse en medio. Después de la detonación del arma de contramedida de emulsión, para poner fin a la pandemia Lambent, los cuerpos de los locos eventualmente se fortalecieron, aún más, quedando encerrados en caparazones cristalinos que mostraron ser completamente impermeables para poder ser destruidos. Para ocuparse de estos restos, la coalición de gobiernos ordenados, recién restaurada, comenzó a enterrar los cuerpos de los locos en cementerios por todo Sera. Las ubicaciones de estos sitios de entierro se convirtieron en una necesidad de saber con muy pocas personas que tenían la información sobre sus ubicaciones. En el año 42 después del día E, los locos, que nunca habían muerto, comenzaron a emerger de sus caparazones y se convirtieron en una nueva amenaza, conocida como el enjambre. Lentamente, los sitios de entierro de locos alrededor de Sera comenzaron a activarse, y una amenaza ya extinta renació como algo nuevo. La CGO fue incluso atacada en su propia capital, y las naciones de Sera se enfrentaron de nuevo contra su posible final. Pero díganos ustedes qué piensan de la CGO y de la coalición de gobiernos ordenados. ¿Qué piensan de la franquicia de Gears of War y de qué otro tema les gustaría que habláramos? No olviden darle like, suscribirse al canal y decir de qué otro tema les gustaría que habláramos. Hoy llevaremos la batalla al corazón del enemigo. Hoy corregiremos el curso de la historia